Hace 4 meses os hablé sobre mi experiencia utilizando mi propio iPad Air después de un año desde su compra. Ese vídeo lo enfoqué más a mi experiencia utilizando un iPad como dispositivo, ya que sí que había tenido otros iPads, pero no de los recientes, así que para mí era una experiencia nueva. Hoy, por lo tanto, no voy a centrar el vídeo sobre el iPad como dispositivo en sí, sino más bien sobre este modelo concreto de iPad, el iPad Pro con chip M4. Vaya, el que a fecha de hoy es el iPad más reciente y más tope de gama, y es el que estoy utilizando yo ahora mismo. ¿Vale la pena comprarlo? ¿Qué opino yo de él? ¿Se nota que es el mejor con ese chip M4? ¿Es realmente útil? Upa, pues vamos a prepararnos un café porque todo esto lo vamos a hablar en el vídeo de hoy. Vamos a empezar. Este tipo de vídeos me encanta hacerlos para poder ponernos al día, hablar de nuestras cositas y obviamente contarte mi experiencia utilizando ciertos productos. Así que si quieres lo puedes tratar como si fuera un video podcast donde yo te voy a dar mi opinión sobre este producto lo más honesta, más sincera posible, bajo, obvio, mi experiencia. Que no quiere decir que sea mejor o peor que la que tú estés teniendo, simplemente si has hecho clic entiendo que es porque quieres saber mi opinión. Para poder construir la estructura de este vídeo, como siempre os he pedido ayuda por mi Instagram, que si no me sigues pues muy mal, es @justproject, y por ahí os aviso primero de qué vídeos voy a subir esa semana y además os pido ayuda de vez en cuando hablo de experiencias de uso para que me digáis qué os interesa saber sobre este producto y de esta manera intentar ayudar a cuantas más personas mejor, ¿no? Y que este vídeo pues te sirva para algo. Así que bueno, los capítulos están aquí abajo en la línea de tiempo. Si no te interesa esto, pues puedes saltarlo ya al siguiente. Pero siempre me gusta dar un pequeño contexto antes de empezar este tipo de vídeos para que entiendas cómo he construido sobre todo este contenido. Y ahora sí, vamos a empezar con el primer capítulo. Mi uso más realista. Bueno, realmente para todos los nuevos, mi canal va sobre eso, el poder enseñarte un uso consciente, realista, lo más natural posible, como si fuera tu amiga que te cuenta un poquito pues cómo le está yendo con X producto. Así que a lo largo de estos 2 últimos meses, estos últimos 60 días, como ves en el título, he estado probándolo, ya que este iPad se ha convertido en el que estoy utilizando a día de hoy. Por lo tanto, por supuesto, he sustituido mi iPad Air con chip M1 por este iPad Pro con chip M4. Y por eso veréis que hay muchas preguntas respecto a estos dos modelos. Entonces, espérate que me canso yo de tener la taza en la mano. El hecho de haber sustituido uno por otro, pues obviamente no me viene de nuevas, y es que he mantenido el mismo uso que le he dado siempre a mi iPad Air de 5ª generación. Por lo tanto, como no quiero enrollarme mucho más en este vídeo y quiero ir más al grano, a lo que os interesa, si queréis ver cómo lo utilizo o de qué formas podéis llegar vosotros a utilizar un producto similar a este, pues que sepáis que he hecho varios vídeos ya en el canal. Y de hecho tenéis esta lista de reproducción que está saliendo ahora mismo aquí en tarjetita de iPad, y luego en este vídeo que ahora mismo está saliendo te enseño el uso que le estoy dando estos días, y comentarte que el próximo vídeo, o sea el del jueves que viene, voy a hablarte sobre algunas aplicaciones que he probado solo en este iPad y que me han gustado mucho y que creo que te pueden interesar también. Creo que en cuanto a usos, para resumir, para todos aquellos que no hayáis visto esos vídeos y para los que lo hayáis visto podéis pasar al siguiente capítulo, comentaros que la mayoría de cosas que yo utilizo el iPad es o bien para tomar notas, para dibujar, ilustrar, de manera muy amateur. Quiero decir, yo no me dedico a la ilustración, sí que soy diseñadora gráfica, pero no me dedico profesionalmente a día de hoy. Por lo tanto, sí que hago mis diseños con el iPad gracias al Apple Pencil y por lo que considero que está bien invertir en un iPad, pero no es el uso profesional que yo le daría. Por lo tanto, por esa parte que lo sepáis, que es simplemente por hobby, el hecho de dibujar o ilustrar, y luego también cosas básicas, ¿no? Pues el editar fotos, el replicar ciertas aplicaciones que tienes en tu iPhone, como por ejemplo editores de fotos Lightroom, que ahora te estaba a punto de decir. Eso sería como el uso más habitual, más típico dentro de Ofimática: responder emails, redactar documentos, abrir Notion, pues un uso muy normal. Una de las preguntas que más he repetido es si podía hacer, por favor, una comparativa rápida entre el modelo de 10ª generación que actualmente se está vendiendo en la Apple Store
como también de los nuevos modelos, tanto el Air como el Pro, ya que yo solo en el canal os he enseñado el modelo Pro, no he tenido la ocasión de probar el Air y por lo tanto, el Air con chip M2 me refiero, y por lo tanto no lo he podido enseñar en el canal, al menos de momento. Parece ser que el mejor modelo en este caso sea el Pro y que yo recomiende el Pro, pero no es del todo así y es lo que quiero contarte en este capítulo. Entonces, entre estos tres modelos lo primero que tenemos que tener en cuenta es el precio. No es lo mismo pagar 450 euros por el, más o menos, por el de 10ª generación que por ejemplo los 1.500 euros que cuesta este de aquí. Y no precisamente este, porque este modelo en concreto, que luego te hablaré exactamente de características técnicas, cuesta muchísimo más. Después, la característica principal que los separa y que deberías como valorar si vale la pena o no pagar de más sería la pantalla. Entre el Air y el 10ª generación la diferencia de la pantalla no hay, es la misma. Los dos tienen, y lo estoy leyendo ahora mismo directamente desde la web de Apple, los dos tienen Liquid Retina. Donde encontramos esa diferencia entonces es en el modelo Pro, que es este que tengo yo aquí. Donde encontramos esa Ultra Retina XDR que tanto seguramente habréis oído hablar en redes sociales. Pero creo que donde está la polémica o lo que la gente siempre critica sobre un modelo Air versus Pro no es eso, que también, sino es el ProMotion. El ProMotion se ha repetido muchísimo en la cajita de preguntas de mi Instagram, se ha repetido un montón. ¿Vale la pena pagar más por el ProMotion? Bueno, la gente que no sepa lo que es el ProMotion, como me pasaba a mí hace cuestión de un año, el ProMotion, así entre amigos, es básicamente el nombre técnico que le ha dado Apple a que sus pantallas puedan llegar a tasas de refresco de 120 Hz, permitiendo por lo tanto que muestren hasta 120 fotogramas por segundo. El modelo Air llegaría hasta 60 Hz y el modelo Pro, que tiene el ProMotion, llegaría hasta 120 Hz. Y esto es exactamente lo mismo que pasa con la gama de iPhone Pro versus el iPhone normal. Judith, esto se nota muchísimo. Como ya os conté cuando me compré el iPhone 15 Pro versus el que tenía, que era el 13, yo es algo que noté los primeros 2 días. Bueno, para seros totalmente sincera, lo noté en el momento en que lo encendí. Sí que es verdad que noté mucha fluidez y como iba más rápido. Seguramente lo de iba más rápido no es del todo así, pero para que me entiendas, un efecto visual, todo era mucho más fluido, podías deslizarte y en general se veía todo como... Sí, es que yo creo que la palabra es fluido. Y esto no solo queda aquí, es donde voy a entrar más en detalle ahora para el iPad. Y es que esto también potencia muchísimo ciertos videojuegos para que se vean muchísimo más fluidos. Entonces, yo, este iPad, que la novedad de uso es que le estoy dando mucho más uso a los videojuegos, de hecho me suscribí a Apple Arcade, esto lo sabéis, y... prometo que llegará el vídeo de Apple Arcade, ¿vale? Aún no he tenido tiempo de hacerlo, pero prometo que llegará. Pero bueno, me suscribí a Apple Arcade y en este iPad sí que me he descargado muchos juegos y el uso que más le estoy dando al iPad es para videojuegos. Entonces ahí en principio es donde se vería también la diferencia entre los 60 Hz y los 120 Hz, es decir, el ProMotion. Después, otra diferencia clara y obvia es el chip. En principio un chip M4 es mucho mejor que el chip M2 que traen los Air. ¿Que si lo vas a notar mucho? Bueno, luego te cuento mis conclusiones, pero ya te avanzo que no. Y luego por otra parte encontramos un conector distinto en la gama Pro y en la gama básica, por ejemplo en los iPhone, como en la gama Air en caso de los iPad. Y es que el conector de tipo C en la gama Pro tiene Thunderbolt o USB 4, que esto lo que va a influir es que puedas pasarte los archivos muchísimo más rápido. Ya está. Por el resto... son pequeñas diferencias. Algo que también me habéis preguntado es en cuanto a altavoces. Esto, cogerlo con pinzas. Prefiero que entréis en la web y lo miréis vosotros mismos, ¿vale? Pero si no recuerdo mal, hablo de memoria. El iPad Pro tiene 4 altavoces y el iPad Air creo que tiene 2. Otra diferencia es el Face ID. La gama Pro tiene Face ID y la gama Air tiene Touch ID. Y en cuanto a lo físico, creo que lo sabéis de sobra porque es lo que más ha llamado la atención estos últimos meses en redes. Y es que han intentado crear el iPad más finito y por lo tanto más liviano que existe a día de hoy. Por lo tanto, ese concepto que teníamos la mayoría de usuarios de me compro el Air porque pesa menos, como el MacBook por ejemplo Air, ya no es así, porque en el caso del iPad encontramos que el más fino y el que en principio pesa menos, aunque sea muy poquita la diferencia, es la gama Pro, no la gama Air. Vale, pues vamos ya al siguiente capítulo. Ahora ya has visto las diferencias claras entre el modelo Air con chip M2 y el modelo Pro con chip M4, que es este de aquí, te lo recuerdo. Por si te has perdido el primer capítulo, yo no he podido probar el Air con chip M2, pero yo, propio, mío, lo he comprado yo, tengo el Air con chip M1, así que el siguiente capítulo es obvio, me lo habéis preguntado muchísimo. ¿Se nota el cambio, Judith? Bueno, pues me voy a poner intensita porque creo que este vídeo no es lo que estáis esperando. Y es que no, pero te cuento. Vamos por esos puntos diferenciales que te he comentado en el anterior capítulo. El conector tipo C con Thunderbolt en la gama Pro
Yo es algo que sí que le daría importancia en el caso de que yo moviera muchísimos archivos y por mi trabajo, por lo que sea. Mira, así como te dije que en el iPhone sí que se había convertido en algo que ahora yo veía necesario, en el iPad no. Y esto es básicamente por el uso que yo le doy a ciertos dispositivos. En el iPhone sí que estoy pasándome constantemente vídeos desde la tarjeta de memoria cuando hago las fotos o cuando, pues yo que sé, me voy de viaje o lo que sea, sí que paso directamente las fotos con este conector. Os lo he enseñado 1000 veces. Tengo este conector con tarjeta SD, lo enchufo aquí directamente en el iPhone y me paso todas las fotos y vídeos de alta calidad, es decir, que pesan bastante, directamente en el iPhone. Esto que te acabo de contar, literalmente puedes hacerlo también en tu iPad Pro, ¿vale? El problema es el uso que yo le doy. Entonces, por lo primero que te estaba contando en cuanto al conector en el iPad Pro, versus en el iPad Air que tengo que no tiene Thunderbolt, pues como no lo he utilizado para pasarme archivos, porque como te he dicho es más para un uso de desconexión, pues para ver series, YouTube, videojuegos o incluso pintar, pues realmente no lo he visto necesario. Así que por el tema del conector no he notado ningún cambio. Y considero que para el 80% de los que me estáis viendo tampoco sería lo más importante o lo que decantaría una balanza. Lo que sí que he notado, y como te he dicho también que noté en el iPhone, es la pantalla. Por supuesto, lo primero que noté era una calidad de la pantalla mucho más nítida y mucho más brillante. Y me puse a investigar un poquito si a nivel técnico esto había mejorado en cuanto a nits y tal, y sí. En este caso, en el iPad Pro con chip M4, este de aquí, encontramos 1000 nits, es decir, hasta 1000 nits de brillo, y por lo tanto, esto en condiciones, por ejemplo, si sales fuera o con un contraluz, pues vas a poder seguir viendo un poquito mejor la pantalla que, por ejemplo, en el iPad Air, que llegan hasta 500 nits. Y en cuanto a esto de que sea más brillante, más nítida, pues ahí sí que tiene mucho que ver, supongo, con esa Ultra Retina XDR que encontramos en el Pro y no tanto en el Air. Entonces, lo que más he repetido, ¿notas realmente ese cambio en el chip? Pues sinceramente no. Y la conclusión a la que habéis llegado vosotros mismos viendo algunos vídeos míos o incluso me habéis escrito por privado preguntándomelo. Y es que realmente ahora mismo no hay ciertas aplicaciones que requieran tanta potencia en un iPad. ¿Dónde sí vas a notar esa potencia o ese chip? En sobre todo edición de vídeos, edición de fotos. Ahora se ha visto también que esta aplicación de Final Cut para iPad pues se ha mejorado. Hay ciertas cositas que probablemente no podamos hacer, o sí las podamos hacer, pero irán mucho más lentos en chips anteriores. Entonces ahí sí que vais a ver un cambio brutal probablemente, pero como no es algo que yo utilizo, es cierto que si tú utilizas pues todas estas herramientas más potentes que chupan un montón, programas 3D para hacer planos, programas para hacer animaciones, obviamente, también programas para editar vídeos potentes como Final Cut o DaVinci Resolve, o incluso videojuegos, que aquí es donde yo sí que quiero entrar, en videojuegos que requieran mucha potencia. Pues sí, obvio, tenéis el mejor chip dentro de este dispositivo. Claro que sí, va a valer muchísimo la pena y ahí sí que probablemente se note pues un cambio. Cuando vais a comprar un iPad Pro podéis elegir la capacidad y este iPad Pro parte de 256, es decir, 256, 512 y luego ya pasamos a esos topes de gama que comentábamos de 1 o 2 terabytes. Por supuesto, cuanta más capacidad cojas, más caro va a ser el dispositivo. Entonces vamos a plantear que tú eliges el de 256, que vendría a ser el iPad Pro con chip M4 de entrada. Vale, pues si eliges ese modelo como el de 512 GB, vais a tener 8 GB de RAM. Por primera vez encontramos una diferencia a la hora de elegir la memoria interna, porque ese precio no solamente lo vas a notar en cuanto a almacenamiento interno, sino también en cuanto a la memoria RAM. Y es que si eliges el modelo de 1 o 2 terabytes, que sí que sé que son carísimos, vas a tener opción a, primero, la pantalla con cristal nanotexturizado, que esto básicamente es como un cristal un poquito más mate, que en principio elimina más pues los típicos reflejos y da una textura como si fuera más mate, como si lo hubieras puesto un protector. No a todo el mundo le acaba de encajar. Yo, por si te lo preguntas, no tengo esa opción. Yo no tengo el cristal nanotexturizado, así que nada, simplemente que lo sepas. Entonces, aparte de esa opción que tienes que elegir tú manualmente de cristal nanotexturizado, y por supuesto eso tiene un incremento en el precio, aparte de eso, de base ya está incluido lo que voy a decir, no tienes que pagar de más, dado que el precio ya es bastante caro, encontramos 16 GB de RAM de forma interna. O sea, como digo, no tienes que elegirlo, sino que ya vienen en estos dos únicos modelos, el de 1 tera y el de 2 teras. Y sí, yo tengo el de 2 teras y por lo tanto he podido probar estas 16 GB de RAM, que es una novedad que
poca gente sabe o que directamente Apple pues no lo comunicó. Bueno, ahora se ha ido el sol, espero por Dios que no lo notéis mucho, pero bueno, poco podemos hacer si no hay luz. Dicho todo esto, pasamos al siguiente capítulo, al núcleo de este vídeo, a lo que probablemente hayáis hecho clic. ¿Debería elegir este modelo concreto? Pues a mí la verdad es que para este tipo de ocasiones ya sabéis que es muy complicado que un youtuber, una persona random, te recomiende a ti, que no te conozco de nada, un modelo concreto. Entonces a mí siempre me gusta asociar ciertos casos de uso para que tú te sientas identificado. Entonces este iPad yo se lo recomendaría principalmente a dos sectores de la población. Para empezar, todos aquellos profesionales, sé que es lo típico, vale, el Pro es para profesionales, pero si tal, ahora hablaremos de la otra parte, ¿vale? Entonces, si por tu trabajo requiere que te compres este dispositivo porque tú haces dibujo, ilustración, algo de audiovisuales, tanto edición de vídeo, foto o animaciones, lo que sea, también arquitectura, que necesitas hacer planos, alta calidad, que correr programas tochos, de esos de 3D o similar. Y por lo tanto, aquellos usuarios que quieran la mejor pantalla, el mejor chip, los mejores gráficos y por lo tanto también el mejor color. Entonces sí, de una, yo iría a por un modelo Pro. Ahora hablaremos de los modelos Pro. Eso en cuanto al primer grupo. Ahora vamos con el segundo grupo. Y aquí encontraríamos, bajo mi punto de vista, todas aquellas personas que tengan el dinero y quieran gastarlo en lo que les dé la gana a ellos. Que tú te plantes en la Apple Store y digas, vale, ¿qué puedo hacer yo con 2.000 euros? Quiero el mejor dispositivo que ahora mismo tenga Apple. Quiero el mejor iPad que haya, aunque sea para ver YouTube, pelis o lo que yo quiera hacer con él. Tengo el presupuesto y quiero hacer con él lo que me dé la gana. Pues felicidades, si buscas el mejor modelo, este seguro que es tu mejor opción. Ahora bien, para el resto de personas que nos encontramos como en esa línea en medio de quiero un iPad porque quiero utilizar una tableta, ¿no? Necesito pues tomar notas, me gusta escribir a mano, que además de tomar notas pueda ver pelis, series, consumir YouTube, jugar a videojuegos, tener el correo electrónico, aplicaciones de chat, rollo Telegram o Instagram, pues entonces considero que el iPad como dispositivo te va a gustar muchísimo. Pero como digo, en este vídeo no me quiero centrar en el dispositivo, me quiero centrar en este modelo. Entonces, para el resto de humanos, para el resto de personas que nos encontramos en esta tesitura de decir, yo quiero un iPad, tengo un iPad muy antiguo y quiero renovar uno. O no tengo ningún iPad, como me pasaba a mí el año pasado. Necesito un iPad, venga, quiero uno. ¿Cuál me planteo? Pues sinceramente, yo no iría por el Pro, yo iría por el Air o incluso modelos anteriores. Y ahora voy a comentaros porque en cuanto a precio os voy a dar algunas recomendaciones que yo he encontrado por Amazon, ¿vale? Pero si tú buscas un iPad para cualquier cosita del día a día, que no necesites la mejor pantalla, que no necesites o no vas a notar esos 120 Hz, que no necesites que tenga el Face ID o cositas más puntuales como tiene la gama Pro, pues sinceramente, y te lo digo como Judith, no como una experta en tecnología ni nada, te lo digo lo que yo haría y lo que hice, yo iría por la gama Air. Así como yo os digo siempre que el iPhone a mí me gusta actualizarlo cada 3 años, 4 incluso, 2 puede ser que ya empieces a notar algún cambio como me pasó a mí del 13 al 15 Pro, sí que en el iPad yo soy un poco más reacia a la hora de cambiarlo y considero que es una herramienta que te puede durar años mientras tengas accesorios actuales como por ejemplo pues un Apple Pencil o incluso que bueno, Bluetooth debe tener, así que le puedas conectar un teclado por Bluetooth para ciertas ocasiones que lo necesites. Si un día decides volver a matricularte en la universidad y tener otra herramienta, pues quiero decir, mientras estés un poquito actualizado, el iPad, bajo mi punto de vista, no deberías tener que actualizarlo por necesidad. Entonces, en este caso tan concreto del iPad 4, que si no recuerdo mal es el iPad que no tiene chip M, los M de Apple, aquí, ojito, porque deberías valorar si en un futuro va a seguir siendo útil el chip anterior, que es el A14 Bionic. Sí, A14 Bionic. Teniendo en cuenta que en los próximos meses se lanzará Apple Intelligence, este iPad no estaría dentro de las posibilidades, no podrías actualizarlo para Apple Intelligence. Entonces, en estos casos tan concretos que no tenéis un chip M, tal vez sí que podríais plantearos, pero ¿hace falta ir a por los nuevos modelos o podemos ir por un modelo un poquito anterior que tenga chip M? Pues esto es justo lo que vamos a hablar ahora mismo. Entonces, si tú tienes el Air 4, el Air 3, un poquito ya más antiguo incluso, y quieres actualizarte,
tendrías dos opciones como más actuales. El que tengo yo, el Air 5, el de quinta generación con chip M1, es el modelo del año 2022, por lo tanto ahora mismo Apple seguramente en la web no lo venden, pero sí que lo vas a poder encontrar en tiendas donde vendan productos de Apple, desde Fnac como en Amazon mismo. Y luego por otra parte el nuevo Air con chip M2 que no he podido probar, pues vemos que es un modelo muy similar entre sí. Hay ciertas mejoras, como repito, que la cámara ahora esté en medio, que obviamente la pantalla sea un poquito mejor, pero es que realmente son iguales. Donde yo creo que sí que vas a notar una diferencia si vas a por el nuevo modelo de iPad Air M2. Primero, lo que te decía, la cámara, si para ti es algo importante por tu trabajo, por videollamadas, lo que sea, recuerda que ahora la cámara la tenemos en el centro. No la tenemos arriba, la tenemos en el centro. Luego, otra cosa es que ahora vamos a poder optar a dos tamaños. Tienes el de 13 y el de 11. En este caso, yo, no os lo he dicho, el iPad Pro que tengo yo es de 11, ¿vale? No es el de 13. Y luego, bajo mi punto de vista, dejando de lado el chip M1 o M2, que no vas a notar tanta diferencia, yo sí que veo una cosa clara y es la capacidad. Yo, si algo os conté en el vídeo que hice hace 4 meses que te he dicho al principio, es que yo con mi iPad Air de quinta generación de 64 GB voy bien por el uso que le doy, que es un uso muy básico, muy normalito, no necesitaba muchas aplicaciones y no jugaba. Pero sinceramente, siempre me ha parecido que partan un iPad de 64 GB, a mí se me quedó muy corto. Pero por presupuesto se me iba muchísimo si optaba por 256, porque antiguamente solo había 64 y 256. Ahora, menos mal, han ampliado la gama de capacidades. Y en este nuevo iPad Air con chip M2 encontramos desde 128, parte de eso, ya no encontramos 64 GB, hasta 1 TB, pasando por 512 y 256. Eso quiere decir que por el mismo precio que encontrábamos el Air del año pasado que compré yo, tenemos 128 GB. Y eso, amiga, amigo, es una ventaja muy grande porque te están, vamos a decirlo mucho entre comillas, regalando capacidad. Entiéndeme, ¿vale? Yo el año pasado, si no recuerdo mal, me gasté unos 700 euros en el modelo este de iPad Air de quinta generación, ¿vale? Pero recuerda que un modelo de 64 GB. Si tú ahora mismo te estás planteando y dices, mi presupuesto son 800 euros, como tú, Judith, 750 como muchísimo, vamos a ver qué podrías conseguir por ese dinero. Para empezar, acabo de encontrar en Amazon que aquí, al menos en España, el que tengo yo, pero de 256 GB, el iPad de quinta generación de 256 GB, lo encontramos por 689 euros, que son unos 200 euros menos de lo que yo pagué por 64 GB. Te voy a dejar el enlace a Amazon, aunque tú puedes ir a Amazon y buscarlo, pero bueno, para que os sea más sencillo, en la descripción. Y recordad que ese enlace es de afiliación, así que si lo compráis desde ahí, pues apoyáis el canal. Y para que os hagáis una idea, tengo aquí la web. He ido ahora mismo a como simular una compra de un iPad Air con chip M2, el nuevo iPad Air, y por ejemplo, si elegís el de 128 GB está por 699 euros. Y si elegís el de 256 GB, el nuevo, lo tenéis a 850, que es, como digo, lo que más o menos yo pagué el año pasado por 64 GB. Entonces, para los usuarios que digáis, no, es que yo no quiero leer, yo quiero el Pro. Vale, pues vamos al siguiente tema. ¿Vale entonces la pena comprar este modelo? Pues yo creo que la respuesta está muy clara. Sí, claro que sí, vale la pena muchísimo. Quiero decir, si quieres el último modelo de iPad y el mejor, jolín, tiene el mejor chip que a día de hoy encontramos en cualquier producto de Apple, solamente aquí dentro. Es un iPad muy finito, muy portable, súper bueno en cuanto a rendimiento, en cuanto a pantalla, en cuanto a todo. Por lo tanto, sí. Entonces, ¿dónde quiero llegar con todo esto? Pues que va a depender muchísimo del uso que le deis vosotros a este dispositivo para determinar, para valorar si vale la pena todo el dinero invertido en este modelo exacto. Recordad también que si queréis accesorios como tengo yo, ya sea la Folio Touch, como la Apple Pencil Pro, ahora hablaremos sobre esto, o incluso la fundita, el Magic Keyboard, recordad que esos accesorios son nuevos y solo son válidos para estos nuevos modelos, el teclado solo para este modelo de iPad Pro con chip M4 y el Apple Pencil para este modelo de iPad, obviamente el Pro, y también para los nuevos Air con chip M2, que eso también puede determinar mucho la decisión de compra, ya que a lo mejor quieres las funcionalidades del Apple Pencil Pro y pues si te compras el Air que tengo yo, el de quinta generación, no vas a poder tener este Pencil.
Aquí es donde entra un poquito, pero también ten en cuenta que esto no está incluido en el precio, que todo esto va aparte, así que todo suma. Entonces, como antes hemos valorado pues todas las opciones de Air en cuanto a si vale la pena un modelo más reciente o no, ahora vamos a valorar también si vale la pena un modelo reciente, es decir, este de aquí, el con chip M4, un modelo Pro, o si podemos ir a otras opciones de Pro. Y esto creo que va a depender mucho porque creo que puedes conseguir por el precio del Air casi, si estás dispuesto a pagar un poquito más, puedes tener un modelo Pro, que siempre pues va a tener estas mejoras como lo que hemos comentado del ProMotion, como también pues el Face ID, como un montón de cositas puntuales, el Thunderbolt, bueno, ya todo lo que hemos dicho antes, pues podrías tenerlo en tu modelo Pro. ¿Cuál sería mi opción o qué os puedo recomendar viendo un poquito precios, ¿vale? Pues por ejemplo el iPad Pro de 12,9 pulgadas, el de sexta generación, muchos me habéis dicho que no tenéis pensado cambiarlo y además es un muy buen modelo. Pues bien, realmente este modelo en cuanto a pantalla no tiene ultra retina porque eso solo lo encontramos en el nuevo modelo, pero ¿qué queréis que os diga? Tiene una muy buena pantalla igualmente. La cámara sí que es cierto que la encontramos arriba y no en el lateral, pero bueno, eso también puede ser un punto positivo ya que al no haber cambiado los imanes en ese modelo, en el de sexta generación, podemos tener acceso a accesorios que sí que son válidos también para el iPad Air. Así que si vienes de un iPad Air y quieres pasarte al Pro, este modelo, para ahorrarte dinero en cuanto a accesorios, te sería pues muy práctico. Que además este iPad Pro de sexta generación que estamos ahora comentando también tiene el chip M2, que es el que se encuentra actualmente en los nuevos Air, que lo tengas en cuenta. Literal tengo aquí el ordenador, te leo. Entonces este iPad Pro que estoy comentando, si lo quieres de 256 GB, lo tendrías por 1.276 euros en Amazon, al menos el link que yo te voy a dejar en la descripción. Pero es que si lo queréis de menos capacidad, porque os pasa como a mí que no necesitáis tanta, por 128 GB lo tenéis por 1.060 euros. Obviamente estás pagando más que en el Air, pero para algunos casos muy concretos, para profesionales o incluso si queréis estas mejoras, no está nada mal de precio. Obviamente estaríamos hablando de 12,9 pulgadas, que sería el equivalente al de 13 pulgadas de este año con chip M4, y ese por 256 GB está por 549 euros en la propia Apple, que si queréis podéis comprarlo ahora mismo. Que por cierto, si lo queréis así de pequeñito, de 11 pulgadas, no hace falta que os vayáis al de sexta generación, podéis iros al de cuarta generación, que también tiene chip M2, es decir, que es como el de sexta, pero es pequeñito, que lo encontramos por cierto por 1.039 euros de 256 GB, que sería la opción que yo elegiría si quisiera un Pro ahora mismo. Es un modelo de 2022, literalmente lo mismo que te he dicho antes, que mi propio Air de quinta generación es de 2022, así que no tendrías ningún problema tampoco en cuanto a actualizaciones, al menos de momento, ni tampoco por Apple Intelligence. Así que la pregunta del millón, ¿yo lo compraría? Pues no, claro que no. Yo no iría por un modelo Pro. Mira, para serte totalmente sincera, hasta hace cuestión de un año yo no tenía ni idea de qué era esto de los hercios, de si valía la pena pagar más, yo estaba como tú. Entonces, este tipo de vídeos a mí me ayudaron mucho a determinar si yo tenía que comprarme un Pro o no. Vídeos como mis compañeros David, Javi, que ellos sí que tienen los modelos Pro y a ellos pues les gusta mucho, y yo tengo muy claro que si yo ahora me tuviera que actualizar a otro iPad que no, o yo no tuviera el modelo de quinta generación, tal vez yo me iría a por el iPad Air con chip M2, básicamente el nuevo iPad Air, básicamente por esa capacidad de entrada de 128. Por el precio que tiene, yo creo que esa sería como mi opción. Y repito que esto va a gustos, a presupuestos y por supuesto a usos. Y yo por el uso, y es que lo sabéis porque lo hago público, que le doy al iPad, considero que no necesito un modelo Pro, ni mucho menos gastarme 1.000 y pico de euros en un modelo Pro simplemente porque sea Pro, ¿no? Yo creo que con un iPad Air es el que creo que le puede encajar a la mayoría de personas y yo estoy dentro de esa mayoría de personas y es el que yo elegiría, probablemente. Y con esto hemos finalizado el vídeo, pero como ves está empezando un capítulo por aquí, y es que ya que estoy, puestos a que el vídeo dura, yo no sé cuántos minutos debe durar este vídeo, pues quiero hacer una pequeña reflexión con vosotros. Desde que os subí el vídeo del iPad Pro con chip M4, abriéndolo con vosotros y analizando pues las características principales y qué me parecía a mí de primeras, me habéis dicho de todo. Y para serte totalmente sincera, y no quiero generalizar porque para nada es así, es una minoría, pero bueno, igualmente para serte sincera, no estoy muy contenta con la recibida que ha tenido este producto en mi canal y sigo sin entender muy bien el porqué.
Hay miles de canales en YouTube de otras personas que comentan estos y otros productos de tecnología, por lo tanto no hay ninguna necesidad, o yo no veo ninguna necesidad de dejar comentarios insultando, debatiendo si yo merezco tener dispositivos así, o directamente criticando o juzgando sin conocerme de absolutamente nada mis decisiones y lo que yo haga con mi dinero. Así que si estás dentro de este grupo de personas, yo te recomiendo que es bien sencillo. Cierras el vídeo, te vas a otro canal y consumes el contenido que a ti te guste y disfrutes. Y bueno, para todo el resto, que obviamente sí entendéis que es mi propio canal y que yo decido lo que subo y lo que no, y por supuesto valoráis el trabajo del creador de contenido y entendéis perfectamente lo que significa tener un canal de estilo de vida y tecnología como el mío, donde obviamente se van a enseñar dispositivos, productos, sean comprados por mí o cedidos, para que valoréis vosotros qué decisión de compra tomar, si uno, si otro, si vale la pena para vosotros según vuestro uso, y obviamente que podáis ver cómo una persona random o vuestra youtuber de confianza puede ser que sea, pues utiliza ese producto o lo integra dentro de su ecosistema o su vida. Así que bueno, para todos vosotros, pues millones de gracias, os doy de verdad las gracias de corazón. Gracias de verdad por haberte quedado hasta el final, por haber escuchado esta reflexión, por apoyar el contenido y por supuesto de verdad que espero que os haya servido este vídeo. Obviamente te voy a estar leyendo en comentarios si tienes cualquier otra duda respecto al modelo que a lo mejor no he solucionado o no he respondido tu duda concreta en Instagram, pues me la puedes hacer también en comentarios y entre todos seguramente con esta comunidad tan bonita que tengo, pues vamos a intentar resolverla. Recuerda que para poder participar en vídeos similares a este, que estoy preparando el del MacBook por cierto, me puedes seguir en Instagram para que no se te pase ningún vídeo, y por aquí te voy a dejar otro vídeo que a lo mejor también te interesa y que puede que te guste tanto o más que este. Házmelo saber con el botón de me gusta. Un besito muy fuerte. ¡Chao!